Algunos animes esconden el sufrimiento y el dolor con humor. Sin embargo, aquí estoy yo para sacarlo a flote y darle el significado que se merece. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la mente de Ichigot. Y si quieres que analice a alguien más, déjamelo saberlo en la parte de los comentarios. Así que, ¿vamos a empezar? Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Ishigami era un estudiante reservado y solitario, acostumbrado a pasar desapercibido. Un día su compañera Otomo comenzó a hablarle con más frecuencia. Aunque nunca habían entablado una amistad real, ella empezó a saludarlo y a interactuar con él de forma cordial. A pesar de su carácter introvertido, Ishigami siempre pensó en que Otomo era una buena persona, y que alguien como ella se tomara el tiempo de hablar con alguien como él, a quien consideraba un perdedor, le hacía sentir una usual sensación de aceptación. Con el tiempo, Otomo comenzó a salir con el presidente del club de teatro, un chico popular, carismático y admirado por todos. Ishigami no pudo evitar notar el contraste, él invisible para la mayoría frente a alguien que parecía tenerlo todo. En el pasado, cada vez que veía una pareja, solía maldecir su propia suerte, pero esta vez fue diferente, hasta que de pronto, todo cambió. Un día, Ishigami escuchó accidentalmente al novio de Otomo hablando con otra mujer. Lo que más le impactó no fue la conversación, sino la facilidad con la que él mentía, sin rastro de remordimiento. Movido por un fuerte complejo de Salvador, Ishigami decidió confrontarlo. Lo amenazó y le pidió que dejara de ver a otras mujeres y fuera honesto con Otomo. Pero él no se lo negó, sino que respondió con desprecio. Como si se tratara de un juego, le ofreció a Otomo a cambio de su silencio, insinuando que Ishigami podría tenerla si mantenía la boca cerrada. La furia contenida durante tanto tiempo estalló, y Ishigami lo golpeó con toda la rabia acumulada. Sin embargo, ese momento de justicia se volvió en su contra. El novio de Otomo, con una sonrisa arrogante, le advirtió que si decía algo, quien sufriría sería ella, y entonces lo atacó donde más dolía. Le dijo que sabía que estaba enamorado de ella, pero que por más que intentara protegerla o golpearlo, jamás lograría ganarse su afecto. Además, transgiversó toda la situación. Lo acusó de acoso, asegurando que su obsesión era evidente y enfermiza. Ishigami esperaba que alguien entendiera sus motivos, que alguien viera su dolor, pero nadie lo hizo. Ni sus compañeros ni Otomo, todos lo rechazaron. Lo señalaron como el único culpable, el loco de la historia. Desde el inicio, Ishigami muestra una personalidad retraída, insegura y profundamente autorreferencial. Su baja autoestima no nace a raíz del caso de Otomo, sino que se ve que ya existía antes. Se siente constantemente inadecuado, torpe y excluido. No cree merecer cosas buenas, ni amistades, ni atención positiva. Eso es un síntoma temprano de esquemas cognitivos negativos. En psicología, estas creencias se desarrollan muchas veces por experiencias previas de fracaso, falta de reconocimiento, rechazo social. En el caso de Ishigami, es posible que desde etapas anteriores ya se sintiera en desventaja con sus compañeros, lo que lo lleva a evitar la exposición social. Otra característica clave en su personalidad es el complejo de Salvador. Desde la psicología, este patrón surge cuando una persona necesita arreglar o salvar a los demás para sentirse útil o digno de afecto. En el fondo, está relacionado con una imagen deteriorada. Si no puedo amarme a mí mismo, entonces tal vez pueda valer algo si soy necesario para otros. En Ishigami, esto se manifiesta en cómo interviene en la relación con Otomo con su novio. Aunque no es cercano a ella, siente una responsabilidad moral urgente de intervenir al ver que está siendo engañada. El hecho de que él mismo sufra por actuar con justicia refuerza su sentido trágico de existencia. Hacer lo correcto implica sufrir, pero aún así lo hace. Es un sacrificio personal que parece necesitar para darle sentido a su vida. Este patrón lo lleva a ponerse en peligro emocional o físico con tal de hacer lo correcto, incluso si no se le ha pedido ayuda. Desde la psicología podríamos decir que Ishigami introyectó una figura moral rígida, probablemente como mecanismo de compensación ante su inseguridad. Tras ser suspendido durante un mes, a Ishigami se le impuso una condición para volver al salón. Debía redactar una carta de disculpa. Aquella exigencia no solo lo humilló, sino que terminó de romper el poco vínculo que aún mantenía con su entorno. Desde entonces comenzó a distanciarse aún más de las personas. Cada semana entregaba sus tareas con esfuerzo, pero también tenía que soportar los sermones constantes de sus profesores, como si nada de lo que hiciera fuera suficiente para redimirse. Aunque la suspensión había terminado, el castigo social todavía no. Ishigami seguía siendo tratado como una escoria, alguien que debía cargar con una culpa que en el fondo no era solo suya. La presión crecía. No solo no había completado la carta de disculpa, sino que uno de sus maestros le reveló en tono casi condescendiente que el novio de Otomo lo perdonaría si accedía a disculparse directamente. Para Ishigami aquello fue insoportable, una burla cruel disfrazada de reconciliación. Cegado por la impotencia, regresó a su casa lleno de rabia. Pensó en escribir toda la verdad en aquella carta, exponer las mentiras, la manipulación y la injusticia. Pensó en arrasar con todo, sin importarle a quién arrastraría consigo. Pero al final no pudo. En lugar de eso, decidió encerrarse en su habitación, en silencio, como si el mundo ya no tuviera espacio para alguien como él.
Ser etiquetado como el chico problemático tiene un peso psicológico enorme, especialmente en un entorno como la adolescencia, donde la identidad todavía está en formación. En el caso de Ishigami, la consecuencia más profunda no fue solo la expulsión temporal o la desaprobación de los adultos, sino el impacto emocional de ser señalado como alguien peligroso o indeseable, cuando en realidad su intención había sido proteger. Desde la psicología, esta situación puede considerarse un evento traumático social. El rechazo colectivo, especialmente cuando proviene de figuras de autoridad como maestros o directivos, puede desencadenar un trastorno de estrés postraumático complejo. Ishigami comienza a interiorizar la idea de que hay algo roto en él, algo que hace que los demás no lo entiendan o lo consideren una amenaza. Esto se refuerza con el aislamiento. Al ser marginado, se va convenciendo de que no merece estar con otros, lo que refuerza su retiro emocional y social. Además, el hecho de que nadie le creyera genera una profunda desconfianza en las relaciones. Desde la teoría del apego, podríamos decir que Ishigami desarrolla una estrategia evitativa. Se aleja, no comparte lo que piensa y deja de esperar comprensión. En vez de luchar por limpiar su nombre, se encierra en sí mismo. Deja de intentar ser parte del mundo, como si sintiera que ya no tuviera derechos a pertenecer. Esta experiencia también da forma a su identidad. Se acostumbra a verse como el raro, el conflictivo e incluso si esto no es cierto. En términos de la teoría del etiquetado, el asignarse una identidad negativa, la sociedad lo empuja a actuar como si fuera real, y así su comportamiento se adapta al rechazo. Se retrae, actúa de forma sarcástica o irónica, y no participa, no porque quiera molestar, sino porque se está defendiendo del juicio constante. Ser visto como el chico problemático rompe en Ishigami una parte fundamental del vínculo con los otros. Lo deja atrapado entre la rabia por la injusticia y la tristeza de no haber sido escuchado, mientras su baja autoestima se profundiza. Esta herida emocional lo acompaña incluso cuando parece estar mejor, y es clave para entender su dificultad para confiar, abrirse o aceptar que merece cosas buenas. El acoso escolar que sufrió Ishigami fue una consecuencia directa del malentendido que se generó tras confrontar al novio de Otomo. En lugar de ser reconocido como alguien que actuó desde la integridad, fue etiquetado como violento e impulsivo. Esto desató una ola de rechazo silencioso por parte de sus compañeros. Aunque no hubo agresión física, el aislamiento, las miradas, los susurros y el silencio constante son formas de violencia psicológica muy potentes. Este tipo de acoso, más sutil pero sostenido, genera una sensación de alienación profunda. Es como si la persona dejara de existir para los demás, o peor aún, como si solo existiera como algo incómodo. Desde la psicología, el rechazo sistemático en el contexto escolar puede desencadenar síntomas de depresión, ansiedad social y en algunos casos síntomas disociativos. En Ishigami esto se manifiesta en su tendencia a mirar hacia abajo, a evitar hablar y a estar siempre en guardia. Interioriza la idea de que haga lo que haga será malinterpretado. El aula, que debería ser un espacio de aprendizaje y crecimiento, se convierte para él en un entorno hostil, lleno de amenazas simbólicas. Y al no tener una red de apoyo, ni amigos que lo comprendan, ni adultos que lo escuchen, se va sumergiendo en una soledad crónica. Esta presión emocional explica por qué fue incapaz de escribir la carta de disculpas que se le exigía para regresar a clases. No se trata simplemente de orgullo y rebeldía, sino de un bloqueo psicológico. Para alguien que sabe que hizo lo correcto, pero que fue condenado por ello, escribir una disculpa significaría negar su verdad interna. Sería como firmar una confesión falsa. En psicología esto se relaciona con la disonancia cognitiva. Aceptar escribir la carta iría en contra de sus valores, lo cual produciría un dolor emocional tan inmenso que su mente simplemente se niega a hacerlo. Además, al vivir con baja autoestima y culpa, esa carta no solo representa una injusticia, sino también una amenaza directa a lo poco de sí mismo que le queda. Si cedía, sentía que perdía incluso su último fragmento de dignidad. Por eso, aunque parecía un acto de obstinación, en realidad fue un intento desesperado por no destruir por completo su identidad. En otras palabras, negarse a escribir fue su forma de protegerse, cuando ya todo parecía en su contra. Después de pasar mucho tiempo encerrado en su habitación, el Kaisho Shirogane investiga todo lo ocurrido, y gracias a sus propias deducciones llega a la conclusión de que Ishigami tenía razón. Al hablar con él, explica que aunque pudo haber manejado la situación de otra manera, al final todo salió bien, y de algún modo las cosas se resolvieron como él deseaba. Este momento tiene un peso psicológico profundamente simbólico para Ishigami. Tras haber sido excluido, incomprendido y castigado injustamente, que alguien finalmente reconozca su verdad representa un punto de inflexión emocional. Desde una perspectiva psicológica, el gesto de Shirogane no solo valida los hechos, sino que valida la experiencia subjetiva de Ishigami, algo que él nunca había tenido. Alguien que escuche, entienda y que le diga que no estaba equivocado. Durante todo ese tiempo de aislamiento, Ishigami vivió con una mezcla de culpa, vergüenza y frustración. No saber si lo que hizo fue correcto, o si el mundo simplemente no funciona con justicia. Lo sumió en un estado de ambivalencia emocional. La validación de Shirogane no borra el dolor pasado, pero tiene un efecto reparador. Por primera vez, alguien ve más allá del prejuicio, se toma el tiempo de investigar los hechos, y lo más importante, cree en él. Desde la teoría del trauma, este momento puede interpretarse como un testimonio reparador. Una experiencia traumática no solo se forma por el dolor del evento, sino por la falta de contención posterior. Que Shirogane
Shirogane escuche y reconozca lo que ocurrió, ofrece una forma de reconstrucción narrativa. Le permite a Ishigami reescribir su historia no como la de un chico problemático, sino como la de alguien que actuó con sentido ético y pagó con un precio injusto. Además, este reconocimiento le permite a Ishigami empezar a confiar nuevamente en las relaciones humanas. Si bien todavía es reservado y cínico, se abre la posibilidad de volver a participar en el mundo. Desde un enfoque humanista, podríamos decir que este acto lo ayuda a recuperar su sentido de dignidad. Le recuerda que su dolor no fue invisible y que incluso cuando el mundo parece injusto, hay personas dispuestas a ver la verdad. Este momento marca el inicio de su sanación, no borra sus heridas, pero le da una base emocional más sólida sobre la cual empezar a reconstruirse, y quizás por primera vez Ishigami no se siente solo. El presidente le ofrece integrarse al consejo estudiantil como tesorero, reconociendo sus múltiples habilidades. No obstante, a pesar de su talento, él prefiere trabajar desde casa y solo asiste en persona para reuniones importantes y la entrega de reportes. Cuando Ishigami entra al consejo estudiantil, su comportamiento refleja claramente las secuelas de su pasado traumático. Se presenta como alguien apático, cínico y evasivo, con una actitud que parece desinteresada y defensiva ante todo lo que implica interacción social. Su postura encorvada, su mirada hacia abajo y sus respuestas cortantes revelan una mezcla de desconfianza y agotamiento emocional. No es que no le importe lo que sucede, sino que se ha entrenado para no mostrar interés como mecanismo de protección. Desde la psicología, este tipo de actitud puede interpretarse como una respuesta evitativa al rechazo y al dolor interpersonal. Después de haber sido herido y estigmatizado, adopta un estilo de vinculación en el que minimiza las emociones visibles y mantiene distancia con los demás. Es una forma de decir que no me importa, antes de que otros lo ignoren o lo lastimen otra vez. Su cinismo, comentarios sarcásticos, escepticismo hacia las motivaciones de los demás funciona como una armadura emocional. A pesar de su aparente desinterés, Ishigami es extremadamente competente. Prefiere trabajar desde casa o en silencio, sin que nadie lo moleste, y muchas veces asume una carga considerable de trabajo sin pedir reconocimiento. Como ya lo mencionamos, esta conducta puede asociarse con una autoestima deteriorada. En lugar de buscar validación externa, se refugia en la eficacia silenciosa, convencido de que su valor solo puede demostrarse por resultados, no por lo que es como persona. Además, el aislamiento en el trabajo le da una sensación de control sobre un entorno que percibe como impredecible o hostil. Su presencia en el consejo estudiantil también tiene una paradoja emocional. Aunque no lo admite, poco a poco empieza a abrirse. La estructura y rutina del trabajo le ofrecen estabilidad, y el liderazgo firme pero justo de Shirogane le proporciona un espacio en el que por primera vez en mucho tiempo se siente útil sin ser juzgado. Sin embargo, su desconfianza sigue presente, y es evidente que no se permite disfrutar del grupo plenamente. Prefiere mantenerse al margen emocionalmente, como si no se sintiera digno de pertenecer del todo. El comportamiento de Ishigami dentro del consejo estudiantil es el reflejo de alguien que ha aprendido a protegerse con indiferencia y sarcasmo, pero en el fondo sigue anhelando conexión y aceptación. Su cinismo no es frialdad real, sino un síntoma de un corazón herido que no quiere volver a exponerse al rechazo. Sin embargo, todo esto dejó secuelas en Ishigami. Ishigami presenta trastorno depresivo. La depresión de Ishigami está retratada de manera sutil, pero profundamente realista. Desde una perspectiva psicológica, sus síntomas no se manifiestan de forma explosiva, sino como una tristeza crónica, un cansancio existencial y una percepción negativa de sí mismo, que afecta su manera de relacionarse con el mundo. Es el tipo de depresión funcional, aquella en la que la persona sigue asistiendo a clases, hace tareas o cumple con responsabilidades, pero emocionalmente está apagado por dentro. Aunque hay otros personajes deprimidos como Kakeru del anime Orange, que por cierto hice un análisis de él por si quieres ir a checarlo, uno de los signos más visibles de Ishigami es su autoestima extremadamente baja. Ishigami se percibe a sí mismo como un problema, alguien que causa molestias, que no merece estar donde está. Esto se expresa en su tendencia a retirarse o a disculparse por cosas pequeñas. En psicología clínica, esta autopercepción constante de inutilidad o culpa es un criterio diagnóstico clásico de la depresión. A pesar de estar rodeado de personas con las que eventualmente construye vínculos, Ishigami rara vez se muestra genuinamente alegre. Se ríe poco, evita actividades sociales y no busca recompensas emocionales. Su cinismo y apatía son en realidad mecanismos de defensa contra el vacío emocional que arrastra. Otra señal clara es su apatía hacia el futuro. No tiene grandes sueños ni objetivos, y si los tiene, duda profundamente de su capacidad para lograrlos. Se deja llevar, evita planificar a largo plazo y muchas veces actúa como si ya hubiera aceptado una derrota silenciosa. Esta desesperanza aprendida es uno de los núcleos más dolorosos de la depresión, donde la persona empieza a creer que no importa lo que haga, nada cambiará. En ciertos episodios también se insinúa que Ishigami ha tenido ideación suicida, especialmente cuando menciona pensamientos como que no quiere estar ahí, o todo sería más fácil si desapareciera. Aunque el anime no lo muestra de forma explícita, hay momentos donde su lenguaje y su comportamiento revelan una profunda fatiga emocional y un deseo de huir de su propia existencia. Desde una perspectiva psicosocial, la depresión de Ishigami está alimentada por el aislamiento, el acoso escolar previo, la exclusión social y la falta de validación. Todo esto va generando un entorno mental hostil, en el que la tristeza se convierte en su forma de vida. Podemos verlo también en su forma
forma de percibir a las personas que tienen pareja. La envidia que Shigami siente hacia quienes tienen pareja y pueden pasar tiempo con ellas es una expresión común en personas con depresión y baja autoestima. Desde la psicología, esta emoción puede entenderse como una frustración profunda ante la falta de conexión afectiva y un deseo no satisfecho de pertenencia y amor. Al ver que otros disfrutan de relaciones cercanas y apoyo emocional, Ishigami experimenta un sentimiento de carencia personal que alimenta aún más su sensación de soledad y exclusión. Esta envidia no es simplemente un capricho, sino una señal de su anhelo humano básico de intimidad y aceptación. Sin embargo, debido a su baja autoestima y temor al rechazo, esa envidia puede ir acompañada de resentimiento o autoaislamiento, porque no se siente digno o capaz de construir esos vínculos. En lugar de motivarlo a acercarse a otros, la envidia puede reforzar su aislamiento emocional. Además, la comparación constante con otros puede intensificar sus pensamientos negativos, alimentando sentimientos de insuficiencia y desesperanza. En personas con depresión, la envidia suele ser un síntoma que refleja la brecha entre el deseo de conexión y la realidad emocional interna, y reconocer esta emoción puede ser un paso importante para buscar ayuda y mejorar su bienestar. Ishigami no solo es el antisocial del grupo, es un personaje que encarna con mucha verosimilitud el rostro silencioso de la depresión, el de aquellos que siguen caminando, trabajando y respirando, pero con un dolor constante que los acompaña en cada paso. Sin embargo, un momento clave para entender su situación ocurre durante la carrera en un evento escolar. Ishigami, que forma parte del grupo de animadores, se encuentra de nuevo con Otome. Aunque en ese momento estaba divirtiéndose y empezando a tener una nueva perspectiva de la vida, sufre una recaída y comienza a pensar que no tiene motivo para disfrutar. Este momento de la carrera es un punto crucial para entender la complejidad emocional de Ishigami. A pesar que logra conectar con otras personas y experimentar momentos de alegría y diversión, lo cual sugiere una apertura hacia una nueva perspectiva de su vida, su recaída refleja la naturaleza fluctuante de la depresión. Desde la psicología es común que quienes padecen de depresión experimenten altibajos emocionales. Aunque puedan tener episodios breves de felicidad o esperanza, esto puede verse repentinamente eclipsado por pensamientos negativos recurrentes. En el caso de Ishigami, el hecho de que comience a pensar que no tiene motivos para disfrutar indica que su autoestima y sentido de propósito aún están muy frágiles. Esta recaída también puede interpretarse como una manifestación del patrón de pensamiento distorsionado característico de la depresión, donde se minimizan o invalidan las experiencias positivas y se enfatizan las negativas. Incluso en un contexto favorable, su mente tiende a enfocarse en la falta de sentido o valor personal, lo que puede generar desesperanza y aislarlo emocionalmente. Este episodio muestra que la recuperación de Ishigami no es lineal, sino que implica una lucha interna constante entre sus deseos de mejorar y las sombras de su enfermedad, destacando la importancia de la paciencia y el apoyo continuo en procesos de salud mental. También podemos ver cómo Ishigami busca esa conexión humana al unirse a su club. Ishigami decide unirse al club de animadores como una forma de buscar sentido de pertenencia y conexión social, a lo que le había faltado profundamente debido a su aislamiento y acoso escolar previo. Desde una perspectiva psicológica, participar en actividades grupales puede ofrecer un espacio seguro donde una persona con baja autoestima y depresión empiezan a reconstruir su identidad social y a experimentar apoyo emocional. El club de animadores le brinda a Ishigami una oportunidad para sentirse útil y valorado dentro de un grupo, lo que contrarresta su sentimiento de inutilidad y exclusión. Además, estar en un entorno donde puede colaborar y compartir objetivos comunes puede ayudar a mejorar su sentido de competencia y autoeficacia, factores claves para recuperar la motivación y la autoestima. También es posible que Ishigami haya visto en el club un espacio menos competitivo y más acogedor que otras actividades escolares, lo que facilita que se siente menos presionado y más capaz de participar. En suma, su ingreso al club refleja un intento consciente o inconsciente de romper su aislamiento, encontrar apoyo social y redescubrir razones para disfrutar y seguir adelante. Durante la carrera, en el evento escolar, el apoyo de los amigos de Ishigami juega un papel fundamental para que él pueda comenzar a dejar atrás la culpa y los pensamientos negativos que lo atormentan. Desde la psicología, el soporte social es un factor clave en la recuperación emocional, especialmente por alguien que ha vivido situaciones de aislamiento y acoso. El respaldo de sus compañeros le proporciona a Ishigami un sentimiento de aceptación y validación, contrarrestando la autocrítica y la culpa que suele acompañar a la depresión. Saber que no está solo y que otros creen en él le ayuda a disminuir la carga emocional y a construir una narrativa más positiva sobre sí mismo. Además, este momento evidencia cómo la conexión social puede actuar como un amortiguador del estrés emocional, facilitando que Ishigami experimente momentos de alivio. Gracias a este apoyo puede empezar a soltar la culpa paralizante y abrirse a la posibilidad de disfrutar el presente, dando un paso importante hacia su bienestar emocional. A pesar de todo lo que dije anteriormente, hay dos puntos, o mejor dicho, dos mujeres importantes que tomar en cuenta. La primera es la relación con Miko. La relación entre Ishigami y Miko es un claro ejemplo de cómo las dinámicas interpersonales pueden ser complejas y estar cargadas de emociones contradictorias. Aunque en el día a día parezca que se llevan mal, que se critican o incluso que se odian, en el fondo existe una conexión profunda, basada en el reconocimiento mutuo de sus luchas personales y un deseo inconsciente de apoyo. Desde una perspectiva psicológica, esta contradicción puede explicarse a través del concepto de ambivalencia afectiva, que ocurre cuando sentimientos opuestos como el cariño y el rechazo coexisten hacia la misma persona. Ambos probablemente han construido defensas emocionales para protegerse del dolor o la
vulnerabilidad, lo que se manifiesta en actitudes de distancia, sarcasmo o desdén cuando están juntos. Además, el hecho de que se alegren sinceramente por el éxito del otro, a pesar de la tensión palpable, muestra que existe un vínculo de apego seguro en proceso, aunque no lo expresen de manera convencional. Es como si sin palabras ni demostraciones explícitas, cada uno reconociera en el otro una fuerza con la que se puede contar, un apoyo fundamental para seguir adelante. Esta dinámica también puede entenderse como un mecanismo de regulación emocional interpersonal, donde la presencia del otro, aunque conflictiva, sirve para equilibrar sus propios estados emocionales y evitar la soledad total. La relación funciona como un espacio donde ambos pueden experimentar aceptación y validación, incluso si no es a través de muestras evidentes de afecto. Esta relación muestra que no todas las formas de cariño o apoyo tienen que ser suaves o explícitas para ser reales y valiosas. A veces el simplemente hecho de tener a alguien con quien compartir los altibajos, aunque sea de manera áspera o complicada, puede ser una fuente vital de resiliencia emocional y crecimiento personal para ambos. Por otro lado está la relación con Tsubame. La relación entre Shigami con Tsubame representa un punto crucial en su proceso de apertura emocional y reintegración social. Desde un inicio, Ishigami muestra una profunda dificultad para confiar en los demás debido a las experiencias de rechazo, lo que le genera una actitud defensiva marcada por el cinismo y la apatía. Sin embargo, la interacción con Tsubame funciona como un puente que poco a poco le permite acercarse a otras personas y comenzar a romper su aislamiento emocional. Psicológicamente, ella actúa como una figura de apoyo que no juzga ni presiona a Ishigami, lo cual es fundamental para que él pueda bajar sus defensas. Este tipo de relación se puede entender a través del concepto del apoyo social seguro, donde la aceptación incondicional y la comprensión facilitan la expresión auténtica del individuo. Tsubame, con su actitud genuina y empática, le brinda a Ishigami un espacio seguro para mostrar sus vulnerabilidades, sin temor a ser rechazado o criticado. Además, este acercamiento gradual refleja un proceso de reparación del apego, donde Ishigami empieza a experimentar confianza en las relaciones interpersonales, un aspecto que probablemente estuvo dañado por sus vivencias pasadas. La presencia constante y la paciencia de Tsubame le ayudan a experimentar que no todas las relaciones están marcadas por la hostilidad o el abandono. La relación con ella es un catalizador para que Ishigami comience a desafiar sus patrones de aislamiento y apatía. Desde la psicología, este proceso es fundamental para su recuperación emocional y para construir una autoestima más sólida, mostrando que la cercanía humana puede ser poderosa herramienta para sanar heridas profundas. La vida de Ishigami es un reflejo poderoso de las luchas internas que enfrentan quienes cargan una herida emocional profunda, especialmente cuando éstas se combinan con el rechazo social y el acoso. Su historia nos muestra cómo la baja autoestima, el sentimiento de ser el chico problemático y la carga del complejo de Salvador pueden convertirse en cadenas invisibles que limitan la posibilidad de crecer y sanar. Sin embargo, también nos habla de la resiliencia humana y del valor que tiene el apoyo genuino, aunque sea imperfecto o indirecto, para abrir caminos hacia la recuperación. Ishigami, a pesar de su cinismo, apatía y momentos de recaída, encuentra en sus relaciones espacios donde puede empezar a reconstruirse y aprender a confiar en sí mismo y en los demás. Su proceso no es lineal ni sencillo, pero es real y profundamente humano. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias y entender que detrás de conductas defensivas y actitudes distantes hay personas que buscan aceptación, comprensión y una segunda oportunidad para ser felices. La historia de Ishigami es una llamada a la empatía, la paciencia y a valorar las pequeñas victorias que poco a poco pueden transformar una vida marcada por la oscuridad en una llena de esperanza y crecimiento. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Ishigami es mi personaje favorito del anime. En general, el anime me gusta muchísimo. Es de mis animes de comedia romántica favoritos. Si quieres otro personaje de este anime, dímelo en los comentarios. Pero esa es solamente mi opinión. Y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que, nos vemos en el siguiente video.